Hola chicos, muy buenos días. Voy a resolver una inquietud que me deja la estudiante Valentina González en el correo electrónico. Valentina dice que ya hizo el ejercicio número 10 y el ejercicio número 11 que corresponden a tablas de verdad, pero que no sabe cómo hacer el ejercicio número 12. Aquí tengo el enunciado del ejercicio número 12 y dice, es un bicondicional donde el primer elemento es una disyunción doble, entonces tenemos no S, o no T, o no R, sí y solo sí, S y no T. Entonces, chicos, lo primero que tenemos que hacer es mirar cuántas proposiciones tenemos para poder identificar el número de posibilidades que va a tener la tabla de verdad para las combinaciones de esos valores. Entonces tenemos una proposición que es S, otra que es T y otra que es R. Y por aquí ya están S y no T, que ya las conté. O sea, como les dije en clase, tenemos 2 a la 3 posibilidades para combinar los valores de verdad. Es decir, tenemos 8 posibilidades. Entonces voy a construir la tabla de verdad con las proposiciones con sus valores sin negar. Entonces las 3 proposiciones serán S, T y R. Voy a ponerlo por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No me va a caber. Entonces lo voy a poner por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a tratar de utilizar el espacio lo más que se pueda porque no tengo mucho y la operación está grande. Entonces por aquí tendría a S, a T y a R. ¿Cuáles son los valores de verdad entonces para esas 3 variables? Para esas 3 proposiciones. Como son 8 posibilidades, entonces a S le vamos a poner las 4 primeras verdaderas. Entonces verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Y las últimas 4 las vamos a poner falsas. Como les enseñé, si estas 4 primeras son verdaderas, entonces para T van a ser las 2 primeras. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y como aquí eran 2 verdaderas, 2 falsas, para R va a ser una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Entonces miren, ya tenemos las 3 proposiciones y tenemos las 8 posibilidades para esos valores de verdad. Nos remitimos entonces a la fórmula que nos están dando. En esa fórmula necesitamos, para hacer el lado izquierdo del bicondicional, necesitamos negar la S, negar la T y negar, a ver, la R también la necesitamos negada. Entonces voy a colocar aquí no S, no T y no R. Recordemos que la operación lógica que estamos haciendo acá es la negación. Lo que tendríamos que hacer en el caso de no S sería invertir los valores de verdad de la columna de S. Entonces teníamos los 4 primeros verdaderos, los 4 segundos falsos. Entonces aquí va a ser al contrario, los 4 primeros falsos, y los 4 últimos verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Vamos con no T. Acordémonos que T eran los 2 primeros verdaderos, entonces aquí van a ser los 2 primeros falsos. Y vamos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Y con no R lo mismo, vamos a negar la columna de R. Aquí está verdadero, falso, o sea que aquí empezaríamos con falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Listo? Entonces ya tenemos las 3 proposiciones originales. A ver, yo las separo por aquí. 3 proposiciones originales, como para que vayamos entendiendo un poquito el cuadro. Las 3 originales, la negación de las primeras 3. Para yo resolver la fórmula completa necesito encontrar el valor de verdad que hay antes del símbolo del bicondicional. O sea que voy a negar no S o no T o no R, ¿cierto? Entonces
Aquí nosotros tenemos dos disyunciones, entonces yo sugiero hacer primero no S o no T. Y cuando tenga ese valor de verdad, hacerlo con no R. Bueno, lo pueden hacer de esa manera. O la otra cosa que pueden hacer es, entendiendo que la operación que tenemos ahí o las dos operaciones lógicas son una disyunción, entendiendo que siempre que una de las proposiciones sea verdadera, la operación también va a ser verdadera, entonces yo me fijaría en estas tres y cuando alguna de las tres sea verdadera, entonces esta operación que está dentro del paréntesis también va a ser verdadera. De todas maneras, ustedes lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Repito, la primera sería hacer no S o no T y luego hacer otra vez la disyunción con no R. Lo voy a hacer así para que también despuesito comparemos con la segunda forma que les estoy proponiendo. Entonces yo voy a hacer no S o no T. Listo. Tocó muy feo. No S o no T. Profe, ¿por qué no uso paréntesis? Acordémonos que la disyunción es conmutativa, entonces no hay problema si yo elijo hacer no S y no R primero o hacer no T o no R primero, en fin, eso no va a tener problema. Listo. Entonces vengo a la columna de no S, que es esta de acá, y a la de no T. Si alguna de las dos es verdadera, entonces el resultado va a ser verdadero. Entonces aquí tenemos falso, falso, me da falso, 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 verdadero, me da verdadero, falso, verdadero, me da verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Estas todas son verdaderas porque la V está en la columna de la negación de no R. ¿Listo? Entonces aquí nos quedó. Bueno, entonces yo quiero ahora hacer, miren, ya tengo hecha esta partecita que acabé de señalar, ahora voy a hacer con no R. Voy a colocar como un asterisquito para señalar que estoy haciendo esta primera partecita, el asterisquito, disyunción con no R. ¿Listo? Es decir, toda esa operación completa, recordemos que hasta acá ya la teníamos hecha en esta columna. Entonces vuelvo y juega. Debo revisar la operación de disyunción, es decir, que cuando alguna de estos elementos de esta columna sea verdadero, este resultado va a ser verdadero. Sería la disyunción de no S o no T con no R, que está por aquí, ¿cierto? Entonces me voy a fijar, voy a señalar, me voy a fijar en esta columna y en la que acabé de encontrar, en esas dos. Entonces miren, tenemos falso, falso, me va a dar falso, verdadero, falso, me da verdadero, falso, verdadero, verdadero, y de aquí para abajo miremos que todas estas son verdaderas, entonces también me va a dar verdadero. ¿Listo? Ese sería el resultado de todo lo que hay antes del condicional. ¿Listo? Bueno, voy a ponerlos aquí para que lo vean. Como necesito aprovechar el espacio, entonces lo que voy a hacer, inclusive miremos estos valores de verdad, falso, verdadero, 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 todos los demás verdaderos. ¿Qué tal si yo hubiese hecho la operación que hay antes del condicional, es decir, esa disyunción entre esas tres proposiciones? ¿Qué tal si yo lo hubiera hecho todo de una vez? Entonces miren cómo me hubiera dado no S o no T o no R. Entonces tengo que mirar estas tres proposiciones, aquí las señalé con el puntico, estas tres proposiciones, voy a quitar esto para no confundir. Y cuando alguna de las tres sea verdadera, entonces la proposición, la operación lógica va a ser verdadera. Entonces la primera, falsa. Aquí hay un verdadero, entonces verdadero, aquí hay otro verdadero, verdadero. Aquí también hay uno, aquí ya hay dos, aquí hay dos y aquí hay tres. Comparemos,
A ver, esta sería no S, o no T, o no R. Comparemos estas dos columnas. Miren, esta de acá fue la que hicimos, por así decirlo, haciendo propiedad asociativa. Y esta de acá fue haciéndolo de una vez. Miren que los valores de verdad son exactamente iguales. Entonces ustedes lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Yo ya voy a borrar esto porque aquí ya lo tengo el resultado comprimido y necesito espacio para terminar el ejercicio. Listo. ¿Qué me queda faltando? Ya tengo todo lo que hay antes del bicondicional. Resulta que lo que hay después del condicional es una conjunción entre S y no T. Entonces la voy a colocar S y no T. Voy a borrar las marquitas de las que estoy usando, ¿cierto? S y no T. Aquí tengo a S, que es la columna en la que me tengo que fijar, y por aquí tengo a no T. Listo. ¿Qué me dice la operación conjunción? Que la tabla de verdad va a ser verdadera únicamente cuando los dos valores de las proposiciones sean verdaderos. Entonces vengo por aquí. Voy a fijar en la primera columna y en la segunda de acá. S y no T. Entonces, verdadero o falso, me da falso. Verdadero, falso, me da falso otra vez. Verdadero, verdadero, me da verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, me da falso. Falso, 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 verdadero. Estas tres de abajo también son falsas. Entonces ahí me quedo ya. Falso, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 falso. Listo. Ahora sí, tenemos que hacer, ya podemos hacer la última operación, que es el bicondicional. Recordemos que la tabla de verdad del bicondicional me dice, vea, cuando usted tenga los dos valores de verdad que coincidan, es decir, que los dos sean verdaderos o los dos sean falsos, entonces la tabla de verdad va a dar verdadera. Y si uno es verdadero y el otro es falso, entonces el resultado va a ser falso. Entonces aquí en quienes me voy a centrar para mirar. En mi estructura tendría que revisar cuál es el valor de verdad de toda esta operación, que ya dijimos que es esta, la voy a señalar con un puntico. Y la otra operación S y no T, que es esta de acá. Entonces realmente debo comparar esas dos tablas. En el primer caso las dos son falsas, o sea, aquí voy a colocarle asterisco, siendo asterisco el resultado de toda la operación, ¿cierto? Toda la operación. Porque aquí no me cabe todo eso. Entonces, falso, falso me da verdadero. Verdadero, falso me da falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso me da falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Todos estos me dan falsos. Entonces, así quedaría la tabla de verdad de este ejercicio. Verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 falso. Listo, chicos. Espero que les haya quedado claras sus dudas y bueno, que les rindan los otros ejercicios.